Quiero confesarles que es la primera vez que me invitan a dar este tema un día domingo. Como dijo el padre, no es habitual. Siempre esto es tema de seminarios, de talleres, cosas así. Así que va a ser un poquito distinto quizás a lo que reciben habitualmente. Va a ser más una charla, como una conferencia. Pero eso no significa que no necesitemos revelación del Señor. Así que, Señor Jesús, nos ponemos delante tuyo. Pedimos que tú obres y nos des tu palabra y nos des tu revelación también en las cosas que vamos a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no conformarnos a la manera de pensar que está habiendo en la actualidad. Mi tema es la verdad en el posmodernismo e ideología de género. Y creo que es muy importante hablar de este tema de la verdad, poquitito, porque cuando en la Edad Media se consideraba que existía una verdad, era la verdad que determinaba la Iglesia Católica. Lo que la Iglesia Católica decía, eso se convertía en verdad, porque la Iglesia Católica era considerada la voz de Dios. Pero más tarde, cuando la Iglesia Católica falló en una de sus predicciones científicas, diciendo que la Tierra era el centro del universo, cuando no lo era, entonces hubo una desconfianza hacia el concepto de verdad dado por la Iglesia Católica y comenzó una serie de filósofos a decir, ¿dónde está la verdad? Y allí surgió un filósofo que se llamaba René Descartes y dijo, pienso, luego existo, y a eso se refería con que la verdad estaba en el pensamiento. Luego otros dijeron, no, la verdad no está en el pensamiento, porque uno podría pensar en un centauro, que es mitad hombre y mitad caballo, y eso no significa que es verdad, sino que la verdad está en los sentidos, por lo tanto, ver para creer. Y ahí nació lo que llamamos la ciencia positivista. Pero cuando se llegó a la conclusión que la verdad la daba la ciencia y también la razón, también el pensamiento, se llegó a la conclusión o se preguntó, ¿qué tipo? ¿La razón de quién? No era la razón de los chinos, porque era una cultura ya milenaria, obsoleta, no era la cultura de los indígenas, porque era una cultura muy incipiente, sino era la cultura del hombre por excelencia, el hombre europeo. ¡Wow! Y parecía que todo andaba bien con estas presuposiciones, cuando en el siglo XX hay dos hechos catastróficos. Decir también que la verdad del hombre europeo nos llevaría a la paz mundial, nos llevaría al mejor sistema económico, nos llevaría al mejor sistema moral. Pero en el siglo XX hubo dos hechos trágicos, las dos guerras mundiales. ¿Y dónde fueron las dos guerras mundiales? En Europa mayormente. Es decir, que el continente más racional estuvo haciendo lo más irracional, que es la guerra. Y aquellas promesas de la paz mundial, de la mejor economía, de la mejor sistema de valores, quedó trunca. Y por lo tanto, nacieron unos filósofos y eruditos que dijeron, ¿dónde está la verdad? Y la conclusión fue, la verdad objetiva no existe, sino que cada uno tendrá su propia verdad. Es decir, la verdad comenzó a ser reemplazada por las opiniones. Yo opino que, y eso es la verdad. También fue reemplazada por las emociones. Yo siento que, y entonces eso se convierte en verdad. Ya me acosté con mi novia y no me sentí mal. Entonces no debe ser pecado eso, porque no me sentí mal. Y la idea del infierno no me siento bien con esa, entonces no es verdad. Y si pienso que hay extraterrestres en Neptuno y eso me hace feliz, entonces eso es verdad, por lo menos para mí, que me hace feliz. Se da cuenta, fue reemplazado por mi opinión, fue reemplazado por mis sentimientos
y fue reemplazado también por la conveniencia. Si me conviene, entonces esto es verdad. Y desapareció ese concepto de verdad. Al no haber verdad, no se puede construir un sistema de valores. No se puede decir esto es malo, porque en el momento que tú digas esto es malo, alguien te dirá es malo para ti. Es decir, que la moral se convirtió ya no en algo objetivo, sino en algo subjetivo, porque la verdad se convirtió en algo subjetivo. ¿Me van siguiendo en esto? Es decir, las personas ahora tienen su propia verdad y entonces la verdad fue reemplazada por el relato, por la narrativa. Quien relate mejor su propia verdad la podrá imponer a los demás. Quien tenga el poder económico, el poder político o el poder comunicacional, ese será el que impondrá su verdad a los demás. ¿Existe la verdad? Yo estaba en una conferencia en una universidad de Cartagena, en Colombia. El tema era la homosexualidad. Y tenía 3 profesores universitarios discutiendo conmigo. Todo el grupo que estaba allí pertenecía, digamos, a este colectivo. Y en un momento terminamos, cada uno expuso por 20 minutos, y una chica del grupo nos preguntó cuando entramos en el debate, dígame, ¿qué es la verdad para ustedes? El primer profesor universitario dijo, la verdad no existe. El segundo dijo, yo tampoco creo en la verdad. El tercero dijo, yo tampoco creo en la verdad y muchas veces tampoco en la realidad. Es decir, quizás esto no es un vaso con agua, puede ser que sea un elefante. ¿Ya? Porque ni creo siquiera en mis sentidos. Y entonces yo les pregunté, ustedes dicen que no hay verdad, ¿es verdad? Porque cuando uno afirma no hay verdad, está afirmando algo con pretensión de verdad. ¿Ya? Y entonces les pregunté, ustedes nos estuvieron hablando 20 minutos cada uno, exponiendo con PowerPoint todo eso, pero ustedes entonces no creen en lo que dijeron. Porque si no hay verdad, y el grupo allí, los estudiantes empezaron a decir, claro, ellos vienen a defender nuestro punto de vista y ni siquiera creen en lo que dicen. Y se armó una allí. Bueno, ¿qué es la verdad? Amados, creo que esto es lo más importante de todo lo que voy a decir. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Porque la verdad está determinada por el principio. ¿Cómo comenzó todo? Si todo comenzó por coincidencias, casualidades y accidentes, eso será la verdad. Y como todo eso no es general, así tampoco será la moral. Tampoco habrá propósito en la vida, sencillamente porque las casualidades y accidentes no tienen propósito. Tú no dices 2 autos chocaron con el propósito de... No, dice fue un accidente. Entonces el asunto es que está esta situación. Determina todo lo demás cuando nosotros negamos el concepto de verdad. Ahora, si la verdad es Génesis 1:1, en el principio creó Dios, se da cuenta, dice en el principio. En otras palabras, la verdad está determinada por el principio, cómo comenzó todo, porque eso determina la moral, el propósito de la vida, cómo conocemos, el valor del ser humano. Todo esto lo determina el principio. ¿Quién o qué es el principio? Por eso digo que la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nota lo siguiente, él no dijo yo tengo la verdad, sino yo soy la verdad. ¿Y por qué Jesús era la verdad? Juan 1:1, porque en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verso 2 dice, esto era en el principio. Por eso el principio tiene tanta importancia. ¿Cómo lo definimos? Jesús es la verdad. No solamente porque Él lo dijo, sino porque Él estaba en el principio. Entonces, cuando se deja de lado la verdad,
esto tiene que ser reemplazado por ideologías, es decir, por ideas que van de acuerdo a la conveniencia del grupo que lo sostiene. Es decir, a la conveniencia. Es muy diferente al cristianismo porque no es para nuestra conveniencia. La conveniencia nuestra es una añadidura, pero no es para la conveniencia. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cómo tomar la cruz? Niéguese a sí mismo, ¿se da cuenta? No es para nuestra conveniencia. ¡Wow! Es muy diferente a una ideología. Entonces, las ideologías han hecho esto y cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando de esto que quiere reemplazar la verdad. Y es lo que da sustento filosófico, digamos, a ciertas corrientes. No vamos a poder abarcar todo, pero ya el pastor me habló de que podríamos tener otro tiempo, en otro momento. Abarca temas como aborto, homosexualidad, ciertas corrientes del feminismo, el cambio de sexo, la pedofilia en muchos países y algunos otros fenómenos como la perversión sexual que se llama ideología queer, ¿ya? De esa no vamos a tener oportunidad de hablar mucho. Y uno de los fundamentos de esta ideología es que la civilización occidental, cuando hablamos de civilización occidental se refiere a ciertos elementos de Grecia y al cristianismo, son las que dieron origen al patriarcado y por lo tanto al machismo, lo que derivó en una cultura heterosexual. En otras palabras, eso fue una consecuencia de eso. Fíjese qué interesante. Machismo dio origen a una cultura heterosexual. Pero los griegos consideraban que la mujer no valía nada. Por lo tanto, el mejor sexo que tenían era entre hombres. Es decir, era homosexual. Por lo tanto, el machismo no engendró la heterosexualidad, sino muy por el contrario, porque el mejor sexo era entre personas de igual valor. Y como la mujer no tenía mucho valor, no tenía nada de valor en Grecia, entonces eso dio origen. Es decir, que el machismo va a dar origen al homosexualismo y no al revés. Entonces, las diferentes culturas, muchas culturas sí practicaron la homosexualidad, pero nunca lo asociaron a la familia. Esa es la gran diferencia. Es decir, personas tomaron sus decisiones, pero nunca se asoció a la familia, porque la palabra matrimonio viene de la palabra matriz. De allí viene matrimonio. Y eso significa matriz, reproducción. No se puede hacer eso entre dos mujeres o entre dos hombres. Me da cosa hablar esto un día domingo realmente, pero gracias por la audacia de invitarme a esto. Entonces, tiene que ver con la palabra matriz. El fundamento de esta ideología de género fue que ni la familia, ni la sexualidad, ni las relaciones humanas son algo que vienen de la naturaleza, sino que la ideología de género dice que viene de un pacto social, es decir, de una decisión, de una construcción que hicimos, no de la naturaleza. En el manifiesto, una de las principales mujeres que sostiene la ideología de género se llama Beatriz Preciado. Y ella llevó adelante un manifiesto que se llama Manifiesto Contrasexual, que es uno de los principales textos. Y dice así, en la contrasexualidad, los hombres y las mujeres, es decir, los hombres y las mujeres, son construcciones. Es decir, no es que nacen hombre y nacen mujer, son construcciones del sistema heterosexual de reproducción y producción que autoriza el sometimiento de la mujer como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Note esto último, como medio de reproducción. En otras palabras, da la idea que en un momento de la historia hubo un pacto social y que las mujeres salieron perjudicadas porque le dieron el rol de ser madre en el pacto social. Es decir, no viene de la naturaleza,
sino viene de un pacto social. Alguien, los hombres le impusieron eso. Bueno, los hombres no tienen útero. En el tratado de la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social por un contrato contrasexual, donde no hay hombres y mujeres, solo lo que hay es cuerpos hablantes. Esa es la definición, cuerpos hablantes. Es decir, no se reconoce nada que viene de la naturaleza. ¿De la naturaleza? ¿Cómo podríamos llamar un sinónimo de naturaleza? ¿Cómo deberíamos llamarle al conjunto de ríos, mares, montañas, seres humanos, animales, plantas? En lugar de naturaleza, ¿cómo deberíamos llamarle? Creación. Y le animo a cambiar el lenguaje, porque el lenguaje hoy crea realidades. Es importante cambiar el lenguaje y hablar de la creación, porque la creación supone que hay un creador. Entonces, lo que está diciendo es, ese contrato social no tiene nada que ver con lo que Dios, la creación en general, hizo. Es decir, que lo biológico, lo que Dios dio, es insignificante. Y por eso se hace la diferencia entre género y sexo. Hace unos años atrás, género y sexo era prácticamente lo mismo. Se manipuló el lenguaje para colocar sexo en lo biológico y género en lo cultural. Y se dijo, lo cultural es lo que tiene realmente valor, no lo natural, es decir, no lo que viene de la creación, no lo que Dios determina. La neurociencia ha determinado que el núcleo biológico es muy importante en la determinación del género. ¿Ya? Este señor Irasuste se llama, dice que ya hay influjos hormonales intrauterinos. Es decir, cuando el bebé está feto todavía, está en el vientre de la mamá, que ya se pronuncia el andrógeno y el estrógeno. El andrógeno como hormona masculina y el estrógeno como hormona femenina. Y que eso va a tener diferentes efectos sobre el cerebro durante el desarrollo fetal. Es decir, esto es algo biológico. Entonces una persona puede decir en un momento de su vida que se siente mujer, pero seguirá siendo un hombre. Se pueden mutilar los genitales, se le pueden inyectar hormonas femeninas, pero los análisis nos seguirán diciendo que es un hombre. Y lo mismo sucede con la mujer. Y es muy interesante, porque esto ha traído a esta ideología ciertas consecuencias. Si un psiquiatra o psicólogo tratara de orientar y de tratar con las causas que produce esto, entonces sería perseguido. Nosotros trabajamos con psicólogos y psiquiatras y cuando ellos nos dan una conferencia dicen no se puede grabar. Ahora ustedes acá me pueden grabar porque como yo no soy psicólogo ni psiquiatra, ¿ya? Pero a ellos les podrían cancelar la licencia. Y también se está en contra de cualquier terapia reparativa. Y peor todavía, descalifica a aquel que dice que fue homosexual y dejó de serlo. Ahora en un ratito voy a hablar del término homosexual porque no es un término que me gusta, lo estoy diciendo ahora para que se entienda, ¿ya? Entonces, ustedes recuerdan el caso de Arcorito acá, en Chile. ¿Recuerdan? Él dijo, no, yo dejé de ser homosexual, lo dijo y lo comenzaron a perseguir por todos lados. Tremendo. Y también se transformó el concepto de homofobia, ¿no es cierto? Y se le llama homofóbicos. ¿Qué es una homofobia? Homofobia es tener fobia a los homosexuales, que voy a explicar en un ratito por qué yo no creo en eso, en las personas homosexuales, sino voy a explicarlo. Pero homofobia es fobia a los homosexuales. ¿Qué fue el concepto que cambió? Ya homofobia no es fobia a los homosexuales, sino es fobia a la agenda gay, que es diferente
a tener fobia a las personas homosexuales. Y voy a darles un ejemplo que ustedes seguramente leyeron hace un par de años, unos años atrás. Había dos diseñadores modistas italianos, ¿ya? Uno se llama Dolce y otro Gabbana, abiertamente gays, viven en pareja, pero ellos arremetieron contra las familias homoparentales. Dijeron que eso no es familia. Aunque ellos tienen esa relación, Stefano Gabbana, por ejemplo, dijo que él no iba a adoptar, aunque sintió la tentación de hacerlo, porque un niño necesita una madre y un padre. Él siendo lo que llamarían homosexual. Dolce dijo que rehusaba la posibilidad de casarse porque él no creía en el matrimonio igualitario. Ahora vuelvo a decir, dos personas que viven en pareja fueron acusados de homofóbicos. Pero si ellos son homosexuales. Sí, pero no están de acuerdo con la agenda gay. ¿Me explico? Entonces son homofóbicos no porque le tengan rabia a los homosexuales. Entre paréntesis. Cristianos, nosotros somos llamados a amar. Y no podemos tener fobia a las personas con atracción al mismo sexo. Otra cosa es que nos opongamos a la agenda gay, que es distinto. Entonces, Elton John y Ricky Martin, porque estos eran modistas, le hicieron un boicot a toda su marca de ropa, porque los acusaron justamente de homofóbicos. ¿A qué apunta esta ideología de género? A abolir la familia nuclear. Por eso es tremenda, por eso es muy importante lo que pasa en los colegios, porque esta ideología, vamos a leer algunos párrafos de esto, tiende a abolir la familia nuclear. Hay que abolir y acabar con las familias para que las relaciones sean corporales y en lo posible grupales. Estoy hablando de las relaciones sexuales. Ahora déjenme decir esto. Yo no creo que hay personas homosexuales. La identidad de las personas es que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es su identidad. Todas las personas. Su identidad es que fuimos creados, todos nosotros, a imagen y semejanza de Dios. Por eso yo no uso el término homosexual. Uso el término personas atraídas por el mismo sexo. ¿Ya? Y por lo tanto, eso se basa en el ámbito de las conductas, no de la identidad. No existe un gen gay. No es identidad. Y nosotros trabajamos hace 47 años con jóvenes. Y sabemos en todos o en casi todos los casos que hemos podido observar que hay situaciones de carácter espiritual, psicológicas y muchas veces, la mayoría de las veces, familiar. ¿Ya? Que ayuda en esto. Cuidado, no es que lo determina, sino que ayuda. ¿Me explico? Crea un caldo de cultivo para esto. Entonces, los problemas espirituales y psicológicos tienen que ser tratados espiritualmente y psicológicamente, no quitándose un órgano, porque es una cuestión física. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué es tanto problema esto en la educación? Yo fui asesor de una jefa de gobierno de una municipalidad importante acá en Chile. Y cuando ella me mostró todo lo que le mandaron del Ministerio de Educación, era una cantidad enorme de instrucciones en favor de niños, llamémoslo así, transexuales. ¿Ya? Y para la familia era un poquito así. Para las familias, digamos, clásicas, por decir de alguna manera. Y cuando hicimos la estadística, todo ese material respondía al 0.6% de todos los estudiantes. ¿Ya? Es decir, que en lugar de tratarlo como una excepción, se lo trata como lo habitual y también como lo deseable. Y
nuestra educación está inclinada en ese sentido. Tendremos que cambiarlo. Otro día, si el pastor me invita, hablaremos cómo cambiar las ideas, ¿ya? Producir un cambio de ideas. Porque no solo hay que evangelizar personas, hay que evangelizar las ideas, que de eso trata mi libro, que luego lo voy a presentar. Pero si empiezo a hablar de eso, me voy por ese tema, así que eso era para otra vez. Entonces, ¿qué hay detrás de una ideología de género? ¿Quiénes se oponen a una ideología de género? ¿O qué se necesita para que se imponga? Primero, terminar con las culturas individuales. Es decir, que ya no sea un país el que decide, sino que sea órganos supranacionales, como por ejemplo la UNESCO, que depende de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se está convirtiendo poco a poco en un gobierno global. ¿Cómo lo hace? A través de influencias. Voy a contarles un caso que pasó acá en Chile. Me lo contó un senador de la República. Me dijo, vinieron 2 personas de la ONU Mujer y nos dijeron, nos presionaron para que aprobáramos la ley de aborto cuando estaba discutiéndose la ley de las 3 causales. Pero fue tan fuerte la presión que yo tuve que recordarles, dijo el senador, que Chile todavía es un país independiente que toma sus decisiones. Porque era una agenda global que estaba tratando de imponerse. ¿Cómo se hace? A través de subsidios, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Fíjense que en Argentina, Macri, que no creía en el aborto, promulgó la ley de aborto porque Argentina andaba tan mal que necesitaba subsidios. Pero los subsidios estaban condicionados a esta agenda. Entonces, entiende, hay una presión muy fuerte para que esto ocurra. Y en esto no es solamente las Naciones Unidas y cosas así, sino que hay grupos de empresarios. Soros, el grupo Soros, uno de los hombres más ricos, él en el año 2017 donó $18.000 millones para esta causa. $18.000 millones para esta causa que le llamó Open Society, es decir, una sociedad abierta. La masonería también, en su libro El Gran Oriente Francés, habla de las 3 metas de la Revolución Francesa. Recuerdan, libertad, igualdad y fraternidad, y también imponer la ideología de género. Entonces existen estos 3 obstáculos para que la ideología de género avance. El primero, acabar con las identidades nacionales, ¿ya? Acabar con las identidades nacionales, que haya órganos supranacionales. Tiene que dejar de haber una identidad nacional. La soberanía y la independencia de los estados tiene que desaparecer. Bueno, entonces, como digo, se utiliza para esto la debilidad económica de los países. Te doy esto a cambio de que incorpores este tipo de ideología. La segunda cosa es el otro obstáculo, adivine cuál es, la familia. La familia. Vamos a escuchar un poquito lo que dice Alexandra Kollontai, una de las principales feministas y sostenedoras de la ideología de género. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia. Suena bien esto, ¿no? Auxilio de la familia, sustituyéndola. Ya no es auxilio, no es ayuda. Sustituyendo, esto es literal, ¿ya? Gradualmente, la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Lo que le correspondía a los padres, ahora se va a encargar el Estado. Por eso tenemos que ser fuertes en nuestros colegios, ¿ya? Fuertes contra esta ideología. Colocarnos firmes. Agrupar personas que muchas van a pensar como nosotros, aunque no sean cristianas. Será muy importante. Alexandra Kollontai decía,
el reconocimiento de la maternidad como función social, los cuidados y la educación de los niños y adolescentes correrán por cuenta de la sociedad, ya no de la familia, de la sociedad. Pero la familia, ¿por qué es tan importante? Porque la familia soporta las guerras, las revoluciones, la depresión económica, el desplome de la bolsa. La familia sigue aún. Para los no cristianos, la familia es maravillosa porque la familia fue creada por Dios. Y por eso no quieren que siga existiendo, porque brinda apoyo y protección. Ustedes se dan cuenta, los estados, cuánto dinero se ahorran, porque hay familias que evitan que sus hijos caigan en la droga, en la delincuencia. Y si uno ve la gran cantidad de delincuencia que hay, las familias disfuncionales tienen mucho que ver. No quiero decir que todas las personas que nacen en familias disfuncionales son ladrones y todos los que nacen en funcionales no son ladrones. No, hay de todo. Pero estadísticamente la familia tiene una gran importancia en todo lo que es corregir, encauzar a los hijos. Esta delincuencia juvenil, la droga, está muy relacionada con el tipo de familia. Entonces, si destruimos a las familias, y ese es uno de los objetivos de esta ideología, entonces los niños serán educados en la ideología que el Estado quiera, la que determine el Estado. El Estado se hará fuerte con esto. Bueno, ¿cuál será el tercer elemento que se opone a la ideología de género? Adivine. El cristianismo, nosotros. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos respaldan la familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán uno. Y todo lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Te está dando exactamente la definición de familia. Entonces, la definición de matrimonio. Entonces, ¿qué se ha colocado hoy en día? Bueno, la familia o el matrimonio, vamos a empezar por el matrimonio, puede adoptar diversas formas. Lo importante es que haya amor. Cuando uno se desvía de la verdad de Dios, entonces tiene que inventar una ideología. Lo importante es que haya amor y hay que dar lugar a la diversidad. Queridos, quiero que piensen ustedes en lo siguiente. La diversidad es algo que uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina, cuando se habla de diversidad en este sentido. Vamos a hablar del matrimonio. Quitemos a Dios. Ahora el hombre va a decidir qué es matrimonio y nos vamos a basar en la diversidad. Puede ser un hombre con una mujer, pero también podría ser entre dos hombres. ¿Por qué no? También podría ser entre dos mujeres. También podría ser entre dos hombres y dos mujeres, porque recuerde, ahora el sexo puede ser grupal. ¿Y por qué no dos hombres con dos mujeres y un niño de 5 años, pero no como hijo, sino como parte de la relación sexual de los dos hombres y de las dos mujeres? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Algunos me hacen así, que no. ¿Sabes? Los voy a llamar retrógrados intolerantes. ¿Quiénes son ustedes para poner ese límite? Hay que aceptar la diversidad. Y eso será tu verdad. Pero no necesariamente es la verdad. ¿Y por qué no dos hombres con dos mujeres, el niño de 5 años y el abuelito del niño? Pero no como abuelito, sino como parte de la relación sexual. ¿Por qué no? No, eso se llama incesto. A ver, retrógrado, intolerante, ¿por qué lo llamas así? Llámalo amor parental, amor intergeneracional. Y deja de llamarlo pedofilia. Y le cambiamos el nombre, ¿ya? Porque usamos el lenguaje
para suavizar. ¿Y por qué no 2 hombres con 2 mujeres, con el niño, con el abuelito, con el niño de 5 años, con el abuelito y con un perro? No, eso se llama zoofilia. A ver, momentito. El perro movió la cola, quiere decir que dio su consentimiento. ¿Por qué no? No, pero eso es una burla, ¿no? El amor hacia los animales tiene que tener toda su expresión. Wow. ¿Por qué no 2 hombres con 2 mujeres, con el abuelito, con el niño de 5 años, con un perro y con un muerto? No, eso se llama necrofilia. A ver, retrógrado intolerante. El muerto dio su consentimiento antes de morir. ¿Por qué no? ¿Y por qué no 2 hombres, 2 mujeres, el niño de 5 años, el abuelito, el perro, el muerto y un holograma? O un ángel, o un refrigerador, y uno dice, pero eso es una locura. A ver, momentito. Quiero decir, es una locura. Pero el asunto es que cuando hablamos de diversidad uno sabe dónde empieza. No sabe a dónde termina. Cuando se aprobó la ley de matrimonio homosexual en Argentina, la diputada me dijo, ¿y cuál es el problema? ¿Y si uno se quiere casar con su perro, cuál es el problema? Una diputada diciendo esto. Ahora, quiero decirle que todo esto que estoy diciendo ya existe, todo. Lo que no existe es todo en conjunto y en la institución de matrimonio. Pero si existe en la práctica, ¿por qué mañana no podría llegar a ser eso? Uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Los mandamientos se oponen al aborto, se oponen a la homosexualidad. Pueden leer Romanos capítulo 1 en adelante, cuando habla de cómo dejamos el uso natural, ¿ya? Cómo fuimos entregados a una mente reprobada. Porque Romanos 1, 21, 22, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es lo que ocurre cuando dejamos los principios de Dios. Usted sabe que aquí hay una ley de identidad de género. El proyecto primero era que un niño de 5 años podía elegir como él sintiera. Luego, por la oposición, especialmente de cristianos y de otros con esta mentalidad, bueno, se logró que fuera cuando es mayor de edad, digamos. Bien. Me acuerdo que cuando se presentó este proyecto, con un grupo de abogados fuimos a hablar con un senador bien reconocido, que había votado en favor que se legislara sobre esto. Y le dijimos, usted conoce el proyecto, ¿no es cierto? Me dijo, no tengo idea. Y lo tuvimos que instruir en qué significaba, pero él había votado positivamente para que se legislara sobre eso. Entonces, ¿dónde se está librando la gran batalla? ¿Sabe dónde? En Hispanoamérica. Porque ya en Estados Unidos y en Europa está bastante perdida la situación. Este señor Soros, que le hablé antes, dijo lo siguiente: esa raza inferior que vive al sur de Río Grande, es decir, nosotros, no entiende la maravilla que hay en esto y se está resistiendo. Por supuesto que nos vamos a resistir. Por supuesto que nos vamos a resistir. Déjenme decir una cosita, un paréntesis. Este será tema, pastor, invíteme a dar el otro tema ya, porque si no me voy a sentir tentado en esto. Ustedes díganme una cosita. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué hay que resistir? ¿Cómo puede ser que una nación como Estados Unidos, en los años 70, teniendo 70% de la población evangélica y 81% de la población que creía que la oración era importante, ¿cómo permitieron el aborto? Siendo 70%. ¿Cómo permitieron
¿Cómo permitieron que la oración en las escuelas fuera quitada? Siendo que el 81% de la población pensaba que era importante. ¿Cómo fue? Fueron pasivos. Pasivos. Por lo tanto, tendremos que cambiar el pensamiento. Dejar de ser pasivos. Entender que no solamente hay que evangelizar individuos, hay que evangelizar ideas. Muy clave será esto en transformar una nación. Si perdemos el área del pensamiento, perdemos la nación. No importa cuántas iglesias tengamos, no importa cuántos colegios levantemos, si no cambiamos las ideas de una nación, la perdemos. Porque ya nuestros hijos no necesitan salir afuera para pecar. Lo tienen en las redes sociales. Todo su pensamiento, por eso lo tiene el colegio. Un niño, ¿cuántas horas pasa en la iglesia semanalmente? ¿1? ¿2? Y en el colegio, 8 por 5, 40. 40 a 2. Tendremos que luchar en esto, pero para eso tenemos que tener obviamente claridad. Aparece también otra fuerza supranacional. Y tengo que ser claro en esto, ¿ya? Y les aseguro que no me interesa hablar de política, sino estoy hablando de filosofía y de cosmovisión. La otra fuerza es el comunismo. Y la hablo como filosofía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La filosofía materialista piensa que obviamente todo se basa en la materia, no hay espíritu, no hay Dios, pero que había un grupo que se llama los burgueses, que oprimían a los proletarios. Se les llamaba así porque la única riqueza que tenían era su prole, su descendencia, sus hijos. Y entonces proclamaban, ¿quiénes eran los proletarios? Los que trabajaban en las fábricas en plena revolución industrial. ¿Y que eran explotados? Sí, eran explotados. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que un obrero ganaba más y vivía mejor en Inglaterra que en Rusia. Y ahí hubo un problema. Estamos defendiendo a los proletarios y resulta que están mejor en un sistema en Inglaterra que es capitalista que en Rusia o que en Cuba. Y entonces empezaron a decir, ay, aquí hay algo mal. Y surgió un nuevo sujeto revolucionario, que ya no era el proletario. Todavía lo incluían, pero ahora vamos a ir a los grupos que se sienten más discriminados, las mujeres. Y ahí nace el feminismo, ¿ya? La agenda gay, y ahí nace todo este movimiento. Y también podríamos colocar allí, digamos, a las personas que defienden el medio ambiente, que hay mucho de bueno en eso, obviamente. Y también vamos a ir a Black Lives Matter, hacia los negros, especialmente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a unir a todas estas fuerzas y la unión de estas fuerzas se llama hegemonía, ¿ya? Todas las fuerzas para derrocar este tipo, la identidad de género también, obviamente, todo esto. Bueno, entonces, la batalla se convirtió en una batalla cultural, ¿ya? Cultural. Los oprimidos eran las mujeres, los homosexuales, los grupos indigenistas, los ecologistas, los pacifistas. En fin, ya no será el obrero explotado. Y ahí surge un pensador que se llama Gramsci, que era italiano, y él dijo lo siguiente: hay que transgredir el concepto de sentido común. ¿Ustedes vieron esa frase, hay que actuar de acuerdo al sentido común? ¿No es cierto? Y que algunos dicen, el sentido común es el menos común de todos los sentidos, todas esas frases que decimos. ¿Qué es el sentido común? Quiero que piense un poquitito. El sentido común que tenemos hoy
en Occidente y en muchos lugares de Oriente son los principios bíblicos. ¿Sabías? Porque el sentido común de los romanos y de los griegos, es decir, la cultura greco-romana, creía que la mujer no valía nada. El cristianismo dijo que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, sino todos somos uno. Y Génesis 1:26 dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Así que no permite esa diferenciación. Los griegos y romanos creían que la esclavitud era normal, porque había hombres nacidos para mandar y hombres nacidos para obedecer. Pero el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Y un día les contaré cómo los cristianos abolieron la esclavitud. El concepto de la vida es un concepto bíblico. Por eso fueron los cristianos los que crearon los hospitales. En el año 369 fue un cristiano llamado Basilio que creó los hospitales. ¿Por qué? Porque la cultura greco-romana consideraba que al fuerte había que ayudarlo y al débil había que ayudarlo también a morir. Y entonces los cristianos sacaron otro concepto de un tal Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que doy la vida y la quita. Por eso estamos en contra del aborto, de la eutanasia y todo esto. ¿Por qué? Porque se introduce una cultura de muerte. En lugar de ser casos individuales, se introduce una cultura de muerte. Pero eso lo hablaré otro día. Entonces el asunto, ¿qué es transgredir el sentido común? Que todo lo que el cristianismo sostuvo y que son base de nuestras leyes, yo soy abogado y cuando estudiamos las leyes, no me enseñaron esto en la universidad, pero gran parte, las leyes nuestras se basaron en el derecho romano, especialmente de un cristiano que hizo el código justiniano que se llamaba Triboniano. Pero otra vez me estoy yendo por allá, entonces volvamos acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay que transgredir el concepto de sentido común? En otras palabras, hay que transgredir lo que el cristianismo dice. Cuando se presentó el proyecto de aborto, un diputado muy connotado dijo, el único obstáculo que tenemos para que esta ley o este proyecto se convierta en ley es la cultura judeo-cristiana. Él sabía bien dónde está el problema. ¿Sabe quiénes son? Nosotros. Nosotros. Porque entendemos y proclamamos los principios bíblicos. Bueno, entonces, es interesante, durante las manifestaciones que hubo, recuerdan, en octubre del 2018, aparecen banderas de todo tipo, pañuelos verdes, banderas mapuches. ¿Por qué es esto? Esto se llama la hegemonía, es reunir todas las fuerzas, ¿ya?, que están en contra de este sentido común. Feminismo, tenemos como 8 minutos. Bueno, feminismo. ¿Podemos empatizar con el feminismo? Por supuesto que en muchas áreas sí. Quiero decirles que la segunda ola del feminismo fue dirigida por unos cristianos, por unas cristianas realmente, se llamaba Betty Stanton, cristiana comprometida. ¿Y sabes por qué lucharon ellas? Por 2 cosas. Igualdad de oportunidades en educación, ¿estaríamos de acuerdo en eso? Todos estaríamos de acuerdo. Y derecho al voto. La mujer no tenía derecho al voto, ¿estaríamos de acuerdo? Totalmente. Eso va de acuerdo a los principios de Dios. Y podría haber otras cosas, por ejemplo, la demanda salarial, ¿no es cierto? Que no haya una diferencia entre esto. Pero el asunto es que, es interesante porque el derecho a voto en Francia recién se consagró en 1945, a pesar que hablaban de igualdad, fraternidad y libertad, igualdad. Las mujeres recién pudieron votar en 1945. En cambio, en Estados Unidos, basado en los principios bíblicos, pudieron votar en 1918, muchos años antes. ¿Por qué? Porque los principios de Dios son claros. Hombre y mujer, mismo valor. Pero por supuesto hay que entender diferencias en esto, ¿no es cierto? Y viendo las injusticias que hay,
no caer en extremos. Los hombres algo de sacrificio también hacen. Por ejemplo, en las guerras son los que van a morir. Ya en Ucrania las mujeres todas pudieron salir con los niños, pero los hombres no. ¿Cuántos vieron la película El Titanic? ¿Recuerdan cuál era el lema que se proclamaba? Primero los que van a ir en los botes, primero las mujeres y niños. ¿Quiénes murieron? Todos los hombres. Es decir, no es tan privilegiado. Pero también hay que reconocer que ha habido en áreas y que hay cierta opresión también. Entonces, el violador no es el macho. Sí, hay machos que son violadores, pero no lo categorices de esa manera. Entonces, el feminismo tenía una énfasis en la igualdad de oportunidades en la educación. Pero la segunda ola, que comenzó con la Revolución del Mayo francés de 1968, plantearon la desaparición de la familia. Ya estamos hablando de otro tipo de feminismo, la desaparición de la familia. ¿Ya? El hombre es el burgués y la mujer es la proletaria. Y se reemplaza la lucha de clases por la lucha de sexos. ¿Ya? Y luego viene una tercera ola que involucra la liberación del sexo. Es un cambio cultural. La mujer no solamente sufre la opresión del hombre, sino de la familia. Su principal exponente se llamaba Simone de Beauvoir. Ya era una intelectual, tenía un socio intelectual que se llamaba Sartre. Y ella dice lo siguiente: a mi juicio, la actividad sexual es una simple necesidad física. Cambio de amante según mi humor. En este momento estoy embarazada, pero no sé quién es el padre de mi futuro hijo y me da igual. Esta señora escribió un libro donde decía, no se nace mujer, sino que uno llega a serlo. No se nace, sino se hace mujer. Es decir, todo lo que tiene que ver con naturaleza no funciona. El género lo es todo. Sigue diciendo ella, no se debería permitir a ninguna mujer, no a ninguna, que se quedara en casa para criar a sus hijos. La sociedad tendría que ser completamente distinta. Las mujeres no deberían tener esa opción, precisamente porque si existe tal opción de quedarse en la casa criando a los hijos, demasiadas mujeres la van a tomar. Entonces hay que imponerle que no lo hagan. Es una dictadura de este pensamiento. Ella nunca quiso parir hijos, sino que escogió matarlos en su vientre. Es muy interesante porque esta mujer era profesora y abusó de una niña menor y fue expulsada del colegio. Y no se le permitió dar clases en otras instancias por lo que ella había hecho. Y este es un hecho fáctico, ¿okay? Es fáctico, no es una interpretación. Y la otra cosa que es casi fáctico, ¿ya? Es que ella le llevaba alumnas a Sartre, menores, para que se acostara con ellas, que era su socio intelectual. Y esto también es hecho que cuando hubo un juicio en contra de 3 personas que habían cometido pedofilia, ella firmó una carta para que fueran liberados. Bien, entonces esta otra señora Firestone, otra representativa, brevemente decía que la función reproductiva de la mujer se tiene que terminar, hay que abolirla y reemplazarla por tecnologías de reproducción artificial y también legalizar el aborto. Lograr independencia económica de mujeres y niños y adoptar un sistema socialista en cuanto a esto e incluir a las mujeres en todos los aspectos y a los niños en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el sexo, destruyendo todo aquello que resguarde la individualidad y destruyendo las distinciones hombre-mujer, ya no hay hombre y mujer, y adulto-niño, que no haya adulto y niño. Y lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. Esto lo escribe Shlomo Firestone.
esta mujer fue tratada de esquizofrenia, ¿ya? Es interesante la cantidad de estas personas, hombres y mujeres, que son esquizofrénicos y están dando cátedra. Y murió sola, su cadáver lo encontraron 6 meses después. Parece que murió de hambre, estaba completamente sola. Esta filosofía la tuvimos en Bolivia hace unos años atrás. El Parlamento, el Congreso, sancionó la ley que cada niño mayor de 12 años tenía la posibilidad de practicar sexo como quisiera, sin intervención y sin obstáculo de ninguna persona mayor, incluidos los padres. Y esto fue sancionado como ley. Pero el presidente Mesa dijo, antes de promulgarlo, que es el último trámite para que se convierta en ley, quiero consultar a la gente. Y armó lo que se llamó Cabildos Abiertos en La Paz. Asistieron 40 personas, de los cuales 26 pertenecían al movimiento gay. El sí a la ley ganó por 26 a 14. Fue a Cochabamba, fue a Trinidad, fue a otros, ganaba, sí. Nadie se presentaba. Adivine quién se presentaba, el movimiento gay. Ahora, yo después me pregunté, ¿y por qué el movimiento gay tendría tanta inclinación e interés en que los niños pudieran ser libres sexualmente de los 12 años? Una pregunta para hacerse, ¿no? Porque no tenía nada que ver con la cuestión gay en sí. Hasta que llegó la ley a Santa Cruz. Yo estaba ahí. No éramos 20, ni 30, ni 40, 2000. Y la iglesia empezó a moverse y a orar y a buscar a Dios. Y cuando llegaron los diputados de la comisión para el Cabildo Abierto, tuvieron que arrendar un gimnasio. Y nos dieron la oportunidad de hablar 2 minutos cada uno. 12 horas, de 8 a 8 duró el debate. Y ese debate hablaron 376 personas. 71, mayormente del movimiento gay, en favor de la ley. 305 en contra. Y en los diarios, al otro día salió, Santa Cruz se opone a la ley. Santa Cruz frena la ley. Y no se pudo promulgar esa ley. ¿Entiende? Nosotros vamos a tener que ser muy cristianos bien comprometidos y bien activos en esto. Tengo que terminar. Entonces, voy a leerles solamente unas frases muy feministas, si es que las encuentro, porque voy a tener que pasar todo. Las organizaciones feministas en Argentina, estos son sus eslogans. María, la Madre de Jesús, quería abortar. Jesús no existe, María abortó. Aborto es dar vida. Yo aborté y me gustó. Aborta al macho. Somos malas, podemos ser peores. Muerto el macho, se terminó la rabia. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni patrón. Machete al machote. ¿Ya? Uy, y todavía no entramos a hablar de la pedofilia, que es otra cosa. Bueno. Gracias, Señor, por este tiempo y por todas las personas que están aquí. Clamamos, Señor, a ti, que esta nación no la perdamos. La copia feliz del Edén. Y, Señor, la cordillera que nos dio por baluarte el Señor. Señor, que tus principios estén muy firmes. Es un cambio cultural. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén.